Bien, respecto a esto, voy a hacer una mini bajadita en cuanto a lo que es lo teórico, que nos habla de, bueno, en cuanto a Freud, dice que todo recuerdo infantil es recuerdo encubridor. ¿Cómo es esto? Muchos me dicen, ¿cómo es esto de recuerdo encubridor? ¿Cómo me doy cuenta? Digamos que nosotros como que no nos vamos a dar cuenta. Tipo, yo no voy a tener un recuerdo infantil y decir, esto es un recuerdo encubridor. Es medio difícil que yo pueda hacer eso, digamos. Porque para hacer eso tendría que tener claro cuál sería el recuerdo que estoy encubriendo. De la única manera que yo me daría cuenta de qué recuerdo estoy encubriendo es que tenga alguien tipo, no sé, un familiar que me pueda decir, no, tal día pasó tal cosa, o sea, ahí estás encubriendo un recuerdo. ¿Cómo encubro un recuerdo? Ejemplo, entre lo que es los 2 años que puedo llegar a tener un recuerdo, antes de eso es imposible, tipo, creo que nadie de acá, los 42 que somos, nadie va a recordar cuando nació, sería re raro, aparte re traumático. Tipo, nadie va a recordar cuando nació, eso me parece casi obvio. Eh, Entonces es como que los recuerdos empiezan a partir. Hay personas que recuerdan algo de los 2 años y lo más probable es que sea súper traumático. Y si no, de los 2 a los 5 años más o menos son los recuerdos más, o sea, más lejanos que uno puede tener, infantiles, o sea, en cuanto a más lejanos, eh, son los recuerdos que uno puede llegar a tener. ¿Por qué uno dice esos son los recuerdos? Y a veces puede ser que no sea como todo el recuerdo en sí, sino que por ahí son flashes del momento. Es como, tengo un recuerdo como medio flasheado ahí de, el recuerdo más chico, no sé, cuando tenía, voy a inventar un recuerdo igual ahora, tipo 2 años, recuerdo que mi sobrino me tiró con un autito por la cabeza. Y después como que no recuerdo más nada. O sea, no se acuerdan ni la situación, ni por qué, ni si se habló algo. Recuerdan eso. Eso es un recuerdo encubridor. Lo más probable es que, no sé, tipo, los haya lastimado de alguna manera, o algo que hace que ustedes tengan ese recuerdo todavía. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de un recuerdo encubridor es que, eh, o sea, lo que hace la psiquis es como transformarlo en lo que es recuerdo encubridor, porque nosotros, hasta los más o menos 5 o 6 años, no tenemos el aparato psíquico armado. ¿Qué es el aparato psíquico? El aparato psíquico se conforma por lo que ya vimos en la primera parte de la cursada, que es el yo, super yo, ¿sí? Las dos tópicas, y el consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, cuando yo tengo un recuerdo, lo más probable es que mi psiquis lo que hizo fue como, o sea, resguardarme de eso. Esa es la palabra. Resguardarme de eso traumático que me pasó. De hecho, todo es traumático cuando uno es chico porque no tiene el aparato psíquico formado. ¿Qué es lo que hace que un recuerdo no sea tan traumático, que uno no lo pase como tan traumático? Lo resguarda lo que es el super yo. Ustedes saben que el super yo es lo último en formarse del aparato psíquico. Entonces, es una de las cosas que nos da el raciocinio a la hora de nosotros, por ejemplo, hoy día, además, bueno, la experiencia, hay un montón de tantas cosas, tipo, yo hoy en día tengo 32 años, tipo, si mi sobrino me tira con un juguete en la cabeza, ya no va a ser traumático, traumático va a ser para él, digamos, no tanto para mí, lo más probable. Pero, o sea, digamos que uno no reacciona igual, tiene otras cosas, tiene ya cierto grado de sabiduría, cierto grado de entender ciertas cosas, por ahí que cuando es chico no, y más cuando tipo chico chiquito, de los 2 años en adelante, hasta los 5 o 6 años. Entonces es como que uno no tiene como una noción, digamos, eh, de qué es realmente, o sea, o cuán importante ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de cuando era chica.
¿Qué pasó ahí en el medio? No sé, yo creo que mis recuerdos son lindos. Por ejemplo, mi recuerdo más antiguo es cuando nació mi sobrino. Por ahí es un punto de inflexión en mi vida. O sea, yo hasta ese momento era la más chiquitita de la familia, venía mi sobrino. Yo creo, a mí nunca hasta el día de hoy, yo estoy súper contenta y feliz de mi sobrino. Imagínense, yo tenía 3 años, nacía mi sobrino, era casi como mi hermano. O sea, yo lo siento mi hermano hasta el día de hoy. Para mí es súper feliz eso. Yo no creo que haya pasado por un tema de celos. Comprendiendo un poco la psicología, que puede haber pasado por ese motivo. No, o sea, yo no lo siento y no lo sentía de chica, tampoco no sentía celos de mi sobrino. Pero eso no quiere decir que en mi inconsciente no haya sentido celos del pibe. Por ahí sí, y por ahí por eso yo recuerdo el nacimiento de mi sobrino. Fue como, bueno, viniste a cagarme la vida, no sé. Por ahí sí, y por ahí no, por ahí es otra cosa, por ahí ese día, qué sé yo. Habrá pasado algo que no tengo ni idea, pero para mí es mi recuerdo más antiguo y para mí es mi recuerdo feliz. Entonces es como que, y lo más probable es que sea un recuerdo encubridor y no tengo ni idea qué encubre. O sea, no es que tengo idea. Entonces yo creo que a todos los que estamos acá nos puede llegar a pasar esto también que yo les digo. O sea, de que tengan un recuerdo encubridor que no sepan de qué se está tratando puntualmente, digamos. Así que quédense tranquilos y tranquilas si tienen un recuerdo de estos que no saben muy bien qué es lo que encubre. No lo van a poder sacar, no son psicólogos, no son psicólogas, a menos que haya un psicólogo o psicóloga acá. Bueno, bienvenido sea. Igual no creo que pueda psicoanalizarse a sí mismo, pero bueno. Bien, lo que yo quería era ver si alguno o alguien se anima a decir algún recuerdo infantil para que podamos aplicar esto. Bueno, yo tengo uno de cuando iba al jardín, viste el sub y baja, me colgaba y daba una vuelta. Lo tengo claro porque era la única que lo hacía. Bueno, ¿ves? Eso es un recuerdo, ¿no? O sea, el recuerdo ahí termina. Vos recordás únicamente eso. Sí, porque iba al jardín muy chiquita, mi primer año de jardinera. Bueno, ¿ves? Eso sí es un recuerdo tuyo. Eh, Generalmente el jardín marca un punto de inflexión en casi todos, así que puede que el recuerdo más antiguo que tengan sea de jardín principalmente, porque es algo que a nosotros es como que nos empieza a marcar, digamos, empezamos a salir del ámbito familia, el ámbito casa, digamos, y empieza a marcarnos. Así que ese recuerdo está bien y está muy bien que sea así, tipo corto, puede haber pasado. ¿Sabes qué? O sea, yo no soy psicóloga ni estamos hablando tu tema ni nada. Puede que ese día haya pasado algo traumático, tipo, te caíste y por eso recordás eso, ¿me entendés? Puede que Sí, sea es por que eso. sí, O sea, es que a sí, menos que te lo cuente alguien, tipo que te diga una maestra, sí, yo me acuerdo que vos te caíste, no te vas a acordar si te caíste o no te caíste. me acuerdo porque como era la única que le salía, otros compañeros lo intentaron hacer y se caían. Entonces la señora como que me llamó la atención y me dijo que no lo haga más porque lo iban a repetir. Entonces Bueno, puede ser ¿ves? que por Ahí eso lo está. recuerde. Es por eso que lo recordás. Es por eso. Es porque marca en vos. Buah, se hacía la psicóloga sin ya. No, yo no soy psicóloga ni nada que ver, tipo. Solamente me estoy basando en cosas mínimas que tengo, pocas herramientas de nada. Lo que iba a decir respecto a lo que dice Freud es que eso lo más probable es que lo recuerdes más por eso que por otra cosa, que porque la profesora te llamó la atención. Entonces es como algo que a vos te quedó grabado, ¿entendés? No hagas eso porque, ¿entendés? Tipo, no te voy a Sí, 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 psicoanalizar, tranqui. lo comprendo. Pero lo más probable es que te haya quedado grabado por eso. Fíjense que tiene que ver un poco con esto el recuerdo, ¿sí? Con que hay algo que nos haya marcado también en eso. No es porque sí que recordamos. Bueno, cuando ustedes apliquen acá, cuando dice aplicación de los conceptos de un recuerdo infantil narrado por el alumno, aplique los conceptos propuestos por Freud López, lo primero que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio es redactar bien lo que recuerden, así sea súper cortito, ¿eh? Cuando ustedes toman del recuerdo, vayan viendo, y ustedes hagan esto, o sea, primero van a escribir el recuerdo, y lo más probable es que cuando empiecen a leer a Freud, a Golombek, nuevamente, cuando nuevamente lo empiezan a leer, empiezan a pensar y empiezan a decir, ah, sí, también recuerdo, ¿se entiende? Se va agregando.
al recuerdo. Lo que sí, no se inventen a ustedes mismos, porque esto pasa, es medio somático también un poco, de que uno agarra y dice, Gollum me habla de, no sé, de lo biológico, de que sentía algo. Sí, yo sentía algo. O sea, que su recuerdo sea el real. O sea, que no se empieza a hacer somático de que cada cosa que leo, sí. Yo, por ejemplo, no recuerdo mucho de mi recuerdo. Si yo tengo que usar de mi recuerdo, lo único que recuerdo es el olor a hospital que había cuando me llevaron a conocer a mi sobrino el día que nació. Tal vez porque lo odio al olor a hospital, entonces me queda hasta el día de hoy. Es lo único que recuerdo. Pero después, ¿qué sentí yo ese día? Supongo que alegría, pero lo supongo ahora. O sea, ese día no recuerdo muy bien. Recuerdo únicamente verlo en la cama ahí con mi hermana, pero eso es todo. Y el olor a hospital, eso para mí es horrible. Cuando uno recuerda de niño, recuerdo como en una película, ¿entendés? Se ve a uno mismo también ahí. Tiene que ver más que nada con eso, con que uno lo ve más como una película, digamos, a esos recuerdos más de niños, hasta más o menos entraditos, ya siendo grande, tipo 10 años, más o menos, uno tiene el recuerdo más de verse por ahí. Que ya cuando empieza a ver de adolescente más para arriba, me arriesgaría a decir ya, tipo de los 20 años adelante, uno se empieza a poner como de otra postura, o sea, el recuerdo empieza a ser más de ver la escena. No tanto verse en la escena como si fuera una película. Los recuerdos son algo como muy difícil de limitar, tengamos en cuenta esto. Tampoco seamos juiciosos con nosotros mismos, porque es lo que yo digo, a veces hay recuerdos que son como repetidos, ¿viste? En la mesa cuando te juntabas los domingos a comer, o sí, algún día, tipo, viene la Navidad, se juntan a comer y dicen, ¿te acordás cuando pasó tal cosa? Y se lo repiten a uno tanto, porque tipo... Que se arma. Claro, de que ya uno es como que lo tiene en su cabeza como si fuera, entonces, digamos que el inconsciente es algo que a lo que nosotros accedemos muy poco. Entonces tampoco seamos tan juiciosos con nuestro inconsciente de decirle, ¿cómo no te acordás, inconsciente, de tal cosa como era? O sea, no seamos tan juiciosos con eso, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y las herramientas que tenemos es el super yo que nos dice más o menos esto, o ahí el preconsciente que nos deja más o menos entrever cierta cosa y el yo que va en busca del ello a buscar cosas ahí atrás. Pero no seamos tan juiciosos tampoco con nuestro aparato psíquico, porque no vamos a lograr, o sea, delimitar eso. Ni siquiera nadie, no va a venir nadie afuera a decir, vos sos esto, o sea, nunca nos vamos a comprender. Claro. Los recuerdos que nosotros tenemos, que son nuestros, que no son implantados, tienen mucho que ver con la carga libidinal que tienen. Para que sea un recuerdo, de por sí ya como base tiene eso. O sea, por eso se implanta y queda ahí como recuerdo que nosotros podemos traer a memoria. Porque tenemos un montón de recuerdos. ¿Recuerdan lo que eran las huellas némicas y todo eso? ¿Recuerdan, no? Del primer sí. Nosotros tenemos un montón de recuerdos que están ahí en la memoria, que son implantados como, o sea, quedan como huellas némicas. Entonces, los pocos que nosotros podemos traer a memoria, digamos que son aquellos que tenían mucha carga libidinal y que entonces sí se pueden como hacer fuerza para que salgan, digamos, a conciencia, que son estos pocos que estamos comentando. Tengamos en cuenta eso por sí, eso es una cosa que, tanto con la frase, todo recuerdo infantil es recuerdo encubridor de Freud, y eso que yo les digo, lo de la carga libidinal, eso ténganlo por seguro que va, o sea que es algo que tienen que tener en cuenta sí o sí a la hora de hablar de recuerdos. Bueno, después tenemos cosas que también tienen que tener en cuenta, que es la amnesia infantil, que eso mucha gente me ha pasado, que me dice, pero yo entre el año de por sí, pero ya entre los 2 y los 5 años no recuerdo nada, yo recuerdo a partir de los 6, 7, 8, ya más grandecito con el aparato psíquico conformado. Y esto tiene que ver como con una amnesia, digamos, o una inmadurez del aparato psíquico, ¿sí? Tiene que ver con un velo que se le pone, digamos, a los recuerdos. Igual yo se lo estoy diciendo re cavernícola, pero es así. La amnesia infantil es como un velo, digamos, que se le pone a los recuerdos, ¿sí? Para que luego se transforman en huellas némicas, que es lo que yo le decía. O sea, nosotros tenemos un montón de recuerdos y forman parte de esta amnesia infantil.
Lo que les iba a decir es el tema de condensación y desplazamiento. El tema de condensación es cuando yo tengo como un recuerdo seguido, ¿sí? Condensación es unir un punto atrás del otro. Es como, no sé, yo acá tengo, bueno, un mate y un azúcar. Porque tomo mate con azúcar. Y tipo, esto tiene que ver con esto, ¿sí? Eso es condensación. Una seguidilla, es como un tren. Ahí está, voy a utilizar un tren. Es como una seguidilla de un recuerdo así a lo largo que yo tengo, ¿sí? De muchas cosas que pasan en ese recuerdo. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que contaba la compañera, que recuerda, miren este recuerdo lo que tiene un montón de cosas que me va a servir ahora para el ejemplo. Recuerda que estaba sentada, tomando la merienda con las vainillas. Además tenemos un segundo foco que es la televisión y otro foco que era papá y la abuela entrando. Todo eso es condensación, ¿sí? Es la unión de un montón de cosas que ella podría haber recordado únicamente que estaba tomando la merienda y la vainilla, podría haber recordado únicamente eso. Sí, podría no haber recordado que llegaron mamá y el papá y la abuela, que lo más probable es que algo haya pasado ahí. O papá y la abuela venían discutiendo, o algo pasó que le quedó en el recuerdo ahí, que alguna carga divinal tiene. Ya dije, yo no me voy a poner en el lugar de psicoanalista de nadie, pero tiene que ver con eso, algo lo más probable es que haya pasado, ¿sí? Eso y desplazamiento, que tiene que ver con, bueno, lo que yo le decía, la carga libidinal que tiene ese recuerdo. Así que unan lo que yo le decía antes, la condensación y el desplazamiento tiene que ver con eso, ¿sí? Yo sé que se los dije re de esquina, onda, acá tomándonos una birra, pareciera eso. Pero ustedes pónganlo con las palabras correctas, con lo que habla Freud, como lo dice Freud, búsquenlo, escríbanlo bien, pero yo para que lo entiendan. Pero tiene que ver con esto, la condensación del desplazamiento. El recuerdo de Nancy, con esto que nos acaba de revelar, de que ella cree que lo más probable es que ese recuerdo traiga una carga libidinal respecto a que venía la hermanita, tu hermanita dijiste, ¿no? Que venía tu hermanita, es respecto a lo mismo que están hablando acá en el chat y que me acaban de escribir. A esto recuerdo sustituto. Lo más probable es que a Nancy ese día le hayan dicho, mirá, pasaste segundo plano. Se lo hayan dicho así, porque no tenía corazón su padre. Le haya dicho, mira, no. Segundo plano, vamos a tener una bebé nueva, nada, todo lo que nos equivocamos, ¿cómo lo vamos a hacer bien con ella? Sentate y come las vainillas. Claro, lo más probable es eso, y eso es un recuerdo sustituto. Tiene que ver con eso. Lo más probable es que Nancy haya trasladado esa emoción a lo que estaba mirando en la televisión, a la merienda, ¿sí? A las vainillas, porque fíjense que recuerdo muy bien que ella estaba por comer vainilla, o sea, yo de última recordaría la merienda. No sé qué recordaría, pues en realidad estoy inventando. Porque en realidad cada uno tiene un recuerdo diferente y eso no se puede quitar, o sea. Bueno, si alguien cree que su recuerdo, mira, yo no creo que no haya recuerdo que no pueda servir con lo que aplica Freud, porque si no, no tendría tantos años la trascendencia en cuanto a aplicar lo que Freud nos dice respecto a los recuerdos. Lo que puede suceder es que nosotros sintamos que tenemos un recuerdo muy cortito, pero ya digo, los recuerdos flash también sirven para eso. Porque lo más probable es que sea un recuerdo encubridor y que tenga que ver con esto que hablábamos recién, la carga libidinal que tiene. Lo más probable es que ese momento haya sido muy importante o algo haya pasado en ese instante. Lo que uno tiene que hacer es más o menos ir indagando o ir pensando, como por ahí hizo Nancy, en cuanto a los recuerdos. Mientras que lo que vayan a poner, o sea, se base en base o redondee o dé vueltas en el recuerdo, va a estar bien, digamos. A la hora de analizar lo que yo tengo que analizar, ustedes tómenlo como cuando vieron la película en la otra parte. O sea, yo tengo que analizar lo que pongo. Si yo pongo, mi recuerdo es este, lo redacto, todo qué sé yo, cuando voy a analizar, tengo que analizar en base a eso, tanto desde Freud como desde Golombek, ¿sí? De ahí puedo desprender un montón de cosas. Ahora, lo que yo decía es que en Golombek, en cuanto a la memoria, vieron que hay distintas memorias, ¿sí? La teníamos lo que dije el otro día, la social, la de espacio-tiempo, no, la autística, la social y hay una que me falta, la biológica o la sensomotriz. En cuanto a eso, tengan en cuenta que
que no inventemos ahí, ¿sí? Porque ya le digo, se vuelve un poco somático el hecho de que cuando uno empieza a leer y a decir, mirá, nos habla de tal cosa, entonces, sí, recuerdo que, no, si no lo tengo, no lo tengo. O sea, si no recuerdo, no recuerdo eso. Es como yo les decía de mi recuerdo. Mi recuerdo, por ejemplo, es ir con mis viejos que me llevaron a conocer a mi sobrinito nuevo, mi hermana en la cama, mi sobrinito, que se lo habían dado ahí para la hora de la visita, y yo recuerdo muy bien que tipo yo le tenía como mucha fobia a los hospitales porque tipo no me gusta el olor, hasta el día de hoy, tipo, no me gusta el olor. Yo creo que la culpa la tiene mi sobrino y lo voy a hablar con él también, ya que está. Pero tiene que ver con eso, con el olor del hospital, es una cosa que no lo soporto y tipo me tuvieron que sacar afuera porque me sentía mal, que hoy en día se traduce en lo que para mí son como casi una fobia, el hecho de no ir al hospital porque el olor no lo puedo soportar. Entonces, por eso yo creo que lo recuerdo. Pero no recuerdo más que el olor del hospital, no recuerdo. Sí recuerdo que, o sea, toqué a mi sobrinito en la cabeza, pero no recuerdo si era suavecito, si no era suavecito. Entonces, yo no puedo en mi análisis de la memoria de Golombek poner que tenía la cabecita suavecita porque estaría mintiendo. O sea, eso lo digo ahora. Pero de mi recuerdo no lo recuerdo. Yo lo único que recuerdo es el olor del hospital. Es lo único que puedo decir respecto a lo que me habla de las cuevas de la memoria en cuanto a Golombek. En cuanto a sus recuerdos, traten de hacer lo mismo, o sea, si no recuerdan, bueno, por ejemplo, la de Nancy ya tiene una parte que es la que ve, digamos, en la tele. Sí, ella recuerda eso. Así que bueno, ya tendrías como algo, pero los demás, si no recuerdan olores, si no recuerdan cosas, o sea, en cuanto a qué sintieron, o si no lo pongan porque sería una mentira, o sea, tampoco lo inventen, no es necesario, digamos. Sí pueden bajar, o sea, según como sea la pregunta, en el parcial si es que se lo preguntan, o cuando lo armen acá, en la guía, sí lo que pueden llegar a poner, si ustedes quieren, que no está mal, es Golombek nos habla de las distintas cuevas de la memoria, bla, 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 bla. De mis recuerdos puedo extraer tal. O puedo extraer todas, si es que sus recuerdos pueden extraer todas, o puedo extraer tal, puntual, ¿sí? Pero lo que sí les digo, no inventen, es innecesario, no aporta nada y la verdad que no. Ya digo, o sea, un recuerdo no tiene que tenerlo todo para ser... No creo que nadie de los que está acá, de los que somos, tenga un recuerdo perfecto. El que lo tiene lo está inventando. O sea, es muy simple. Acá lo que estaba viendo es que dice, ahí voy a eso. Piense y redacte una situación de conflicto entre adultos en la cotidianeidad. Acá entra, tipo, te tomaste toda la yerba para que yo tome mate y llegué tarde del trabajo y no puedo ir a comprar, la culpa es tuya. Conflicto. ¿Sí? Sí. Conflicto cotidiano. Conflicto cotidiano, nada, te llevaste la llave, no pude entrar a casa, me quedé afuera esperándote como 2 horas, conflicto cotidiano, ¿sí? O sea, cosas que son, que por ahí hasta incluso a uno mismo le pasan como desapercibido, recuerdan todo lo que tenía que ver con la cotidianidad, con lo que nos hablaba Prigogine, Morín, Maturana. Tiene que ver con esto hasta lo mínimo, una tontería, digamos, algo cotidiano, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, o sea, algo que yo vi de otras personas, porque no especifica que tiene que ser nuestro. La situación conflictiva, nosotros no, por ahí no sabemos que estamos tomando como una resolución creativa, porque para nosotros va a ser normal, que cada uno tiene que ver con que nosotros no pensamos que es creativo, o sea, a menos que otro nos diga, el pensamiento creativo generalmente se vuelve como para nosotros algo normal. O sea, no lo vamos a tomar como creativo porque para nosotros es normal, lo vivimos así, lo hacemos normalmente y creemos que todo el mundo hace eso porque nosotros lo hacemos. No saben que para nosotros es normal. Entonces, porque ya está, porque ya pasó, digamos, de ser creativo a hacer algo que nosotros tomamos. Que te sirve. Claro, lo tomamos como, que te sirve. Como natural, así Genial. que tengan en cuenta eso a la hora de relatar.
Forma de comunicarse de adulto en su cotidianeidad. Esto sería el 6. El 6 sería desarrollar los conceptos claves de la bibliografía axioma de la comunicación humana. Eso lo tienen más o menos claro. 5 axiomas. Hoy en día en cuarentena tenemos muchísima situación comunicativa. Bueno, yo no sé cómo es la vida de cada uno, se pone acá. Yo, bueno, tengo la suerte, por ahí decirlo, de pasar la cuarentena en mi casa y trabajar desde casa. No sé ustedes, si tienen que salir o demás. Pero quien está en su casa hoy día, digamos que tiene un montón de situaciones de comunicación, ¿sí? Incluso creo que muchos están haciendo esfuerzos grandes por comunicarse con el otro ya a esta altura de la pandemia. Así que la situación comunicativa tiene que ser, no sé, charlando, tomando mate con alguien de nuestra familia, pero ahora aprovechemos que tenemos un montón de situaciones a mano, digamos, de comunicación. Hasta incluso cuando no queremos hablar con el otro, nos estamos comunicando igual con el otro. Tengan en cuenta que, por ejemplo, qué sé yo, aquellos que conviven con otra persona, ya sea marido, esposa o hijos, qué sé yo, puede uno levantarse un día de mal humor. La verdad que en estos tiempos que hemos pasado de cuarentena, puede que uno no tenga ganas de charlar todo el día, además de que uno no está acostumbrado a charlar todo el día con las mismas personas todo el tiempo. Entonces es como, puede uno levantarse como de mal humor a la mañana, entonces uno dice, qué sé yo me levanto con ganas de no hablar de la mañana, pero tipo, no sé, me siento con mi marido a tomar mate, puede haber sido, y yo pienso que no lo haría igual, pero me siento con mi marido a tomar mate, y mientras él me charla, yo le hago lenguaje de señas, no sé, como cosas así. También utilicen lo que yo les decía, lo de los silencios, el hecho de, no sé, algo cotidiano, tipo me siento a hacer la tarea con mis hijos y nada. Y empieza la Tercera Guerra Mundial ahí en la casa de cada uno. Ya, esos son los axiomas. Los podemos ir comentando tal cual como hicimos con las otras cosas, tal cual como hicimos con el recuerdo. Después otra cosa que les iba a marcar acá que está interesante es el hecho de hacer la autoobservación. Así que lo bueno y lo rico de este ejercicio es que ustedes pueden relatar cuál es la comunicación o lo que vayan a relatar en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que ustedes tengan con otro adulto, y pueden de la situación sacar axiomas y hacer una autoobservación respecto a eso y cómo se sienten frente a esa comunicación, charla, lo que sea que tengan con el otro, y sacar axiomas también de ahí, que van a ser como más particulares. Yo me siento, qué sé yo. No muy sé, subjetivos. Claro, ya como propios. Bueno, en cuanto, pasamos al último, así ya si se nos corta ya quedamos, así no lo hacemos muy largo. Iba a la 6, que es la expresión de la identidad del adulto en su cotidianeidad. Esto tenía que ver, nuevamente volvemos un poco a Freud, por lo que veo acá, que dice identificación y sus vicisitudes, neoparentalidades y guiones de vida. Identificación tiene que ver con Freud, eso lo vieron, lo saben. Identificación tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿sí? Tiene que ver por ese lado, y tiene que ver por cómo me identifico, ¿sí? En cuanto a eso y con quién. La identificación no es imitación. En cuanto a lo que es identificación, tiene que ver con, ustedes siempre que hablen de identificación, no tiene que ver como cuando nosotros decimos que quiero ser como tal cantante, eso es imitación, ¿sí? La identificación siempre es con padre y madre, o aquellos que hayan cumplido ese rol de padre-madre, ¿sí? Siempre tiene que ver con aquellos que han formado, digamos, en el complejo de Edipo, ¿sí? Las neoparentalidades tiene que ver con esto que yo vengo diciendo, en lo que ya tenía que ver, pero estaba esperando este momento para decirlo. Las neoparentalidades tienen que ver con que ya no es mamá, papá, ¿sí? Si bien Freud se basa en eso, ya no es tanto mamá, papá, cuando yo hablo, tiene que ver con mamá soltera, papá soltero, papá, papá, mamá, mamá, ¿sí? Con eso tiene que ver. Lo que yo voy a hacer es, como ya hicimos un Zoom bajando varios de los temas, y voy a cerrar con lo de identidad del adulto y su cotidianeidad el sábado, para no volver, digamos, a revolver todos los temas,
lo que voy a hacer es un punteo en vivo, lo más probable, en el Facebook del FEP que ya usé. El de que es Sí, está bueno en vivo. FEP o FEP clase de apoyo, una cosa así. Quien no se haya unido, únanse que la semana entrante, antes del parcial, voy a hacer un vivo para dar un punteo de todos los temas y ya cerrar, digamos, ahí todos los temas. Ahí sí voy a hablar, obviamente, ya cosas puntuales que tendrían que tener en cuenta, qué tendrían que tener en su resumen, y voy a tocar todos los temas. Lo que sería la biodecodificación tiene que ver mucho con el tema de las relaciones con los otros, cerrado en cuanto a la familia en sí, pero tiene que ver con la comunicación en cuanto a los otros. Yo creo que va enganchado por eso. Debería verlo desde el punto de vista, bueno, de lo que habla directamente ahí de la bioneuroemoción puntual. Pero ya te digo, en sí la biocognición tiene que ver con esto. Tiene que ver en la comunicación con los otros, hasta, o sea, lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, E incluso también tiene que ver con aquellas cosas que nosotros traemos desde muy chicos hasta la edad que tenemos. No sé si alguien alguna vez acá hizo bio, porque lo que se hace en bio se llama podar el árbol, a eso se hace en biodecodificación. Se llama podar el árbol y se habla del árbol genealógico, obviamente, y tiene que ver mucho con la relación de nuestra familia, cómo eso afecta a toda nuestra vida, tanto actual como desde chicos, digamos, y bueno, tiene que ver, es amplísimo. Pero tiene que ver con esto, digamos, la biodecodificación. Okay. La bioneuroemoción es, digamos que es, lo acuña este autor que se ve puntual acá en Psicogeneral, pero se llama biodecodificación, ¿sí? Ustedes decodifican durante toda su vida lo que tiene que ver con su árbol familiar, digamos. Bueno, no sé si me queda algo por decirles, ya les digo, me queda la clase del sábado, que vamos a hablar de esto entonces, y me voy a basar... ¿A qué hora es esa clase? Siempre lo doy a las 4, 4:30. A las 4. 4, 4:30. En eso me voy a basar en toda esta parte de la unidad 7, así ya cerramos todo lo que hemos hablado y uno todo, y después la semana entrante, no sé qué día ni hora, voy a hacer un video en vivo en Facebook, en el Facebook del FEP, ese que es clase de apoyo, FEP o FEP clase. En cuanto a lo que es pensamiento lateral vertical, ustedes tengan en cuenta que luego se termina transformando en uno solo. Así que es como que no le busquen mucha vuelta. Ustedes miren bien la pregunta que le vayan a hacer en el parcial, en cuanto a eso. Porque si les piden las características sueltas, ustedes van a poder poner las características. Van a decir, el pensamiento vertical es tal cosa, el pensamiento lateral es tal cosa. Pero cuando ustedes le piden aplicar, lo más probable es que nos pase como nos pasó acá. Que para lo que a los demás les parece común es como creativo para otros, en cuanto a lo que es creativo. Entonces, en sí se pierde en el medio eso. Por eso generalmente yo digo que los pensamientos tienen que ver más que nada con un pensamiento más combinado siempre. En cuanto a pensamiento lateral vertical. Estoy por contar, así que los voy a saludar. Dale. Formalmente. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.